Hola, soy Angélica y esto es Mundo Profético. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias a todos mis suscriptores por seguir ahí fieles, estar al lado, conservar calma cuando me demoro en subir videos, en subir material. Pues a veces no se trata solamente de subir de manera robótica información, sino que pues de primera mano, información que a diario sale, como digamos estilo la noticia, ¿no? Sino que a partir de una serie de situaciones, de circunstancias, de informaciones que van surgiendo, poder generar pues un análisis un poquito más profundo en relación a lo profético. Análisis derivado obviamente de las interpretaciones que se hagan aquí en este canal y que puedan ser nutridas por lo que ustedes como fieles suscriptores, además de los que lleguen, puedan hacer también aportes. Entonces hoy les invito a que vamos a analizar, vamos a trabajar sobre unas interpretaciones nuevamente de psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Vuelvo aquí a referenciar, las imágenes de las psicografías son tomadas de www.formarse.com.ar. A quienes agradezco, no los conozco, pero sí trabajo de manera muy juiciosa los materiales que ellos suben. Entonces agradecerles a ese grupo por publicar y hacer de manera pues general la difusión de esta información. Entonces para hoy ya iniciamos. Aquí vemos una imagen que nos está mostrando o provocando precisamente sobre el tema que vamos a tratar. Entonces iniciamos desde Mundo Profético. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, lo primero que quiero llamar la atención o sobre lo que quiero hacer hincapié es aquí sobre unas imágenes. Vamos a ir viendo esas imágenes. Ojalá no estén protegidas por derecho de autor, asumo que no, las tomé de manera libre de un medio de comunicación público digital, y pues espero que no me restrinjan más adelante de pronto los derechos de autor, que creo que no es el caso. Bueno, dos imágenes aquí que nos están mostrando la acción de dos personas, ¿no? Un arquero estilo medieval y otro personaje vestido a la usanza de los romanos de la Edad Antigua. Ambos están haciendo precisamente el movimiento de lanzar con arco y flechas, a lanzar la flecha para encender aquí en la parte central del lago esta pila. Aquí ya está encendida, una pila de madera, presumo yo pues que es madera, o probablemente tenga alguna otra cosa, pero digamos que lo que están haciendo aquí es como una alusión a lo que se hacía en los entierros en épocas antiguas, ¿no? O sea, digamos en las épocas de las edades antiguas e incluso parte de la Edad Media, se hacían entierros de este estilo, ¿no? No eran entierros de origen cristiano, porque digamos que dentro del cristianismo y más adelante el catolicismo fue el que prohibió, tengo entendido, este tipo de, digamos, de despedidas funerarias, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy ya hablamos que nuevamente se introdujo ya un tiempo hacia acá todo lo que ha sido, digamos, la cremación, ¿no? A nivel funerario. Pero aquí en este caso, digamos que estamos hablando en un contexto que escenifica como tiempos pasados y que está, para mi modo de ver y de entender, pues otros dirían, no, estamos encendiendo una llama, estamos encendiendo una hoguera, un fuego, pero digamos que el momento de encenderlo y el sitio en general en donde se enciende, pues, sobre un lago, me hizo recordar pues ese tipo de rituales funerarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué va el asunto? Vamos a seguir mirando imágenes. El asunto está relacionado, o ese proceso de encendido de esas llamas tipo funeraria va relacionado con lo que está mencionando aquí.
los 70 años de gobierno, el jubileo que se celebró no hace mucho, previo incluso a la desaparición física de la reina Isabel II de Inglaterra. Entonces recuerdan ustedes que ese jubileo, que estuvo enmarcado precisamente dentro de la palabra jubileo, que pues es una palabra más usada o de común uso generalmente desde la Iglesia Católica, aquí se menciona jubileo en relación como al júbilo, a la alegría, pues tenía entendido yo que podría significar eso, de la celebración de los 70 años de gobernanza de la desaparecida reina Isabel. Entonces aquí vemos una antorcha que digamos que estaría dentro del proceso de secuencia, digamos, de otras cosas varias que hicieron a partir, además de las luces, de la pirotecnia, del encendido de llamas, de flamas en diferentes puntos en Londres o en Inglaterra, ¿no? Entonces digamos que dentro de ese contexto entendemos que se hace ese tipo de celebración. Vuelvo y hago hincapié, lo que no entiendo es el contexto aquí como similar a lo como a funerario, ¿no? O sea, cuando algo muere a partir de que digamos que se desaparece también a nivel material con el uso del fuego, también se puede plantear de que algo muere pero que también algo nace, ¿no? O como que se celebra algo, como el caso aquí la antorcha, que es la luz, algo que ilumina, algo que genera un punto a seguir, ¿no? La luz es algo que, o como un faro, que es una luz a seguir. Aquí significa pues el regocijo, el jolgorio, la celebración, el júbilo, pero aquí también estamos representando allá atrás como el fuego funerario, algo que muere, ¿no? Es como llamativo en ese sentido, pues quería hacer hincapié antes de continuar aquí con lo que vamos a, o con lo que les voy a exponer en este momento. Aquí tenemos otras imágenes también de esa misma celebración. Abajo pues observamos nuevamente la antorcha. Aquí antes, en el momento que la están encendiendo, ya la antorcha aviva fuego. Pero aquí arriba me llama la atención también las dos imágenes, ¿no? Pues acá están todos alrededor de encender faros. El faro, como estábamos hablando ahora en hace un momentico, como que es el que nos indica una dirección, el que nos ilumina, el que nos guía, el que nos lleva hacia, y aquí hacia algún lado, ¿no? Hacia donde nos quieran llevar. Y aquí vemos también obviamente como un ministro, ¿sí? Diría uno que es como es un sacerdote, pero no sé aquí probablemente de qué congregación sea, ¿no? Pues no me atrevería yo a afirmar de qué se trata porque no encontré referencias sobre eso. Pero sin embargo aquí le vemos como un escudo con dos líneas amarillas, y aquí algo que no logré observar muy bien, una espada, algo así como que se ve acá, pero bueno, no puedo, digamos que ya aventurarme a decir más allá de eso. Sin embargo, pues acá vemos pues las personas que están en función de, y acá también un signo que algunos hablan de que el significado es congregarse, unirse, pero también pues vemos el círculo que puede generar o que puede significar diferentes cosas, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros estemos deduciendo. Entonces, aquí esos faros los que iluminan, y aquí esta, que es una que me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque en esta fotografía estamos viendo a una mujer que está personificando una mariposa, y los que conocen ya sobre temáticas que algunos pueden denominar conspiranoicas, que más que conspiranoicas, algunas resultan siendo como manifestaciones de la realidad que mucha gente no quiere reconocer o no les interesa ni siquiera hablar del tema. Ustedes saben la mariposa a qué pueda estar asociado, ¿no?
está asociado a algunos programas de control mental por ahí ya conocidos por algunos, donde hay simbología de una mariposita, que la mariposita genera o significa transformación, ¿sí? Pasar de un estado al otro. Esta mariposa está frente al sol, pero es un sol del ocaso, no es el sol del nacimiento, porque la celebración se hace y el encendido de estas antorchas se hace obviamente en la noche. Entonces esta mariposa que genera eso, una transformación, hace esa transformación frente al sol del ocaso, ¿sí? Previo a la oscuridad, en donde en esa oscuridad lo que va a iluminar son las antorchas. Y una de esas antorchas pues obviamente representa a la reina Isabel II. Entonces aquí vemos la mariposa entonces en función de esto, la personificación. También vemos un saquito aquí multicolor que también nos puede representar una bandera muy reconocida por estos días, que atiende o que ha sido adoptada por algunas comunidades ya que nosotros conocemos, pero que también puede estar representando aquí precisamente esas transformaciones que estamos encontrando en la sociedad y que se han ido normalizando de una manera vertiginosa, ¿no? Lo que puede generar la palabra transformación. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Entonces diría uno que de pronto esto no alude precisamente como una simbología ni de pronto cristiana ni católica, sino otro tipo de simbología más asociada como con las creencias o como con los rituales de las religiones anteriores al cristianismo, ¿no? Ahora recordemos que en Inglaterra pues está toda la influencia de los celtas y de las religiones de origen, digamos, llamados incluso por la Iglesia Católica posteriormente, ¿no? La Iglesia Católica de la época medieval, llamadas como rituales de tipo profano, ¿no? Dentro del contexto de lo que la Iglesia Católica denominaba como lo contrario a la creencia cristiana. Entonces, como una religión más dada como a la adoración de la naturaleza y otro tipo de fuerzas, ¿no? Derivadas de ella. Bueno, no con esto estoy diciendo que el hecho de reconocer y de querer a la naturaleza sea malo, sino tal vez el hecho de cómo se utilice o cómo se reconozcan esas fuerzas de la naturaleza dentro de unas posibilidades ritualistas. Pero bueno, en ese sentido pues no voy a ahondar más en el asunto, pues ya cada uno puede tener la posibilidad de buscar o de indagar acerca de esto un poco más en profundidad. Entonces, en este sentido, la intención es pasar ya de hecho a analizar o a tratar de analizar algunas imágenes ya propiamente de la ceremonia, ¿no? Entonces, dentro de esa ceremonia de la celebración del jubileo de la reina Isabel II, encontramos entonces varias escenas. Yo tomé algunas partes de esas escenas. Entonces, aquí vamos viendo que cuando la reina sale, va hacia ella una persona que está aquí, precisamente, que es un servidor y vestido con las ropas pues regias de la época, digamos, ellos como guardan todas esas tradiciones, ¿no? De la época de la realeza antigua. Entonces lleva aquí en un cojín, obviamente en materiales regios, ¿no? Lleva aquí una figura pues que asemeja como un círculo. Yo pensaría que es como el círculo planetario, encerrado en una corona, sí, pues es hora de decirlo que la reina pues obviamente representa el poder de la casa inglesa y en general de la casa anglosajona de Occidente, como una influencia de la gran casa de la
de la Inglaterra, que tiene mucha influencia, más de la que se podría pensar a nivel de los pueblos de Occidente. Y aquí obviamente bueno, con guante blanco, lo que sí, significa como el respeto, la gran digamos manifestación de respeto frente al símbolo regio, ¿no? La corona y el planeta. Entonces aquí va el servidor. En la segunda imagen acá el servidor ubica el cojín regio frente a la reina, pues con su contenido importante, ¿no? Según ellos, lo ubica aquí sobre un pedestal lleno de iluminado de luz, una luz rosácea. O sea, ahí cada cosa tiene como una significación. El problema es que pues obviamente uno no las sabe todas. Sería bueno que cada uno aportara qué puede pensar que signifique cada cosa. Y obviamente el rostro aquí de emoción de la reina, que también luce guantes y su vestido siempre muy sobrio y muy elegante, significando precisamente lo que es la corona de la realeza inglesa, ¿no? La sobriedad y la elegancia a la vez, que es como la forma de manifestarse. Y aquí ya viene la reina y toca el planeta, digo yo, porque parece una esfera celeste, ¿no? Sin embargo, digamos, en algunos en medios de comunicación uno leía, en algunos artículos se hablaban de que ese círculo sí representaba el Commonwealth, o sea, como todo el mundo, digamos, como esa agrupación que cobija o que une todo lo que fue la corona británica, ¿no? La unión de esos estados que se congregaron alrededor de la corona británica. Pero pues a mí me parece que más que ser el Commonwealth, discúlpenme la pronunciación, más que significar eso, significa algo más. A mí me parece que es como el planeta, ¿no? Y en un dado caso de eso, si el planeta estuviese aquí dentro de esta corona, pues está significando que nuestro planeta está en manos y bajo el poder de la corona inglesa, ¿sí? Entonces es algo bastante interesante de tratar de deducir. Posiblemente esté equivocada yo en mi apreciación, posiblemente tenga algún grado de razón, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir aquí. Entonces ahí estamos manifestando. Este será el mundo, o será la unión de los estados británicos, el servidor y la reina con su mano posada sobre el orbe. Represente lo que represente. Bueno, aquí una fotografía ya un poco más amplia, ¿sí? de la situación en mención, de cómo empieza la celebración de ese gran y magno evento para ellos, para la Casa Real Inglesa. Entonces, cuando la reina posa su mano sobre ese orbe, lo que está haciendo es encender aquí una bombilla. Y al encender esta bombilla, se está dando la orden de encender todo el resto del sistema de alumbrado que generaron para el evento, para el jubileo. Entonces, ahí vemos. Y aquí pongo precisamente una fotografía de una toma pues del ADN, y encontramos por qué la fotografía del ADN, porque más de uno hizo la mención de que la reina había hecho su celebración de jubileo encendiendo una espiral de ADN, y de hecho así es. Más adelante podemos verla con claridad de qué fue eso, pero la diferencia la vamos a encontrar ahorita más adelante. Vamos a definir cuál es la diferencia entre esta espiral
de ADN y esta espiral que la reina encendía. Y aquí también podemos precisar qué es el ADN. O sea, yo no soy una experta genetista, ni bióloga, ni nada por el estilo, pero tomé información porque necesitaba traer esa información para poder tratar de explicar la interpretación que se podía dar de esta situación y después de cómo relacionamos esto que ocurrió con algunas psicografías de Parravicini, de Benjamin Solari, Parravicini. Entonces, ADN, que es la sigla del ácido desoxirribonucleico, o sea, la proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y es el principal constituyente del material genético de los seres humanos. Yo creo que eso lo sabemos todos. Sin ser uno especialista, sabemos lo que representa el ADN y básicamente dentro de lo que sabemos que es nuestra herencia genética, o sea que en el ADN están los genes, que son los que determinan quiénes somos o qué es cada uno de nosotros como seres vivos sobre este planeta. Entonces, vuelvo a recalcar el puntico que enciende toda la estructura del sistema de encendido de la celebración. Entonces dice, ¿qué es el espiral de ADN? Entonces la definición, la doble hélice, doble, puse entre comillas, porque es doble, dos, hasta donde sabemos, en relación con la genómica, o sea, con los genes, es un término que se usa para describir la estructura física del ADN. Una molécula de ADN está compuesta por dos cadenas complementarias que se enrollan entre sí y parecen una escalera de caracol con forma de hélice. Cada hebra tiene una estructura principal compuesta por grupos alternados de azúcar, desoxirribosa y fosfato. Disculpen ahí repetir. Un poquito los términos son complicados para ambos. ¿Qué función tiene la doble hélice del ADN? Vuelvo y recalco, doble hélice. Esto refiere que la doble hélice es donde se conservan en forma de secuencia los genes que contienen las instrucciones para sintetizar moléculas mayores que a su vez construyen células con funciones específicas, demostrando que la clave de la transmisión genética se ocultaba en el ADN, la clave de la transmisión genética. Los cuatro componentes básicos del ADN son los nucleótidos: adenina A, timina T, guanina G y citosina C. Los nucleótidos se unen entre sí, A con T y G con C, por ejemplo, mediante enlaces químicos y forman pares de bases que conectan las dos cadenas de ADN. O sea que esos componentes básicos que acaban de mencionar, esos nucleótidos, son los que se entrelazan entre sí, son los que generan las cadenas y originan obviamente la forma que tiene la espiral. Entonces vamos a seguir. Acá hay una imagen que pues nos está mostrando de una manera un poquito más específica cada cosa, ¿sí? Entonces están mostrando cómo esta es la doble cadena, ¿sí?, del ADN. Nos están hablando de los pares de bases de nucleótidos, guanina, citosina, adenina, timina. Y aquí están mostrando cómo se enlazan una con otra. Al enlazarse obviamente generan una comunicación y van formando la red, ¿no? Y aquí vamos, entonces ya están mostrando que una cadena de estas, o sea varias cadenas, mejor digámoslo así, van determinando lo que es un gen. Después se forma ya un número de genes, forman, tengo entendido que según lo que estoy entendiendo en esta imagen, forman una histona y de eso ya, obviamente ahí está dentro de eso el ADN, que ya sería como el conjunto de genes, y ellos como tal, esos grupos de ese conjunto de genes van a formar aquí los cromosomas y los cromosomas están al interior del núcleo de la célula. Según lo que veo ahí, si hay algún biólogo por ahí escuchando, un genetista me corrigen, pero pues eso fue lo que yo entendí aquí como ese esquema, como para entender un poquito, ¿sí? No para, digamos, ya no vamos a ampliar muchísimo más esto, más allá de este cuadro que sigue. Dice acá, la forma de doble hélice, vuelvo y recalco, doble hélice es básicamente la manera en que todas las formas de vida están conectadas entre sí. O sea, cualquier tipo de forma de vida va a tener una conexión de doble hélice.
porque todos utilizan esta misma estructura para la transmisión de esa información. Vuelven a estar aquí las 4 bases nitrogenadas y las secuencias que combinan en el ADN. Entonces dice aquí, las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen 2 o más átomos de nitrógeno. O sea, ya aquí de lo molecular pasamos a lo atómico. ¿Y átomos de qué? De nitrógeno. Por eso hablan de bases nitrogenadas. O sea, esa es la composición más importante de estas bases. Estas bases son de crucial importancia debido a que su secuenciación en el ADN, o sea, las secuencias que van formando, y en el ARN, ya sale el otro elemento, es la forma en que se almacena la información. Las letras que forman los codones en el código genético son A, C, U y G de las bases. Bueno, eso ya van hablando de que al hacer uniones, ¿sí?, se van formando como unos códigos, ¿sí?, de las letras, porque cada una de ellas representa una letra, ¿sí? Entonces esas letras representan aquí las bases y las uniones entre ellas. Entonces digamos que ahí se van formando como un código, como una información, que es como una forma prácticamente de escribir, ¿no? Un lenguaje. Recuerdo, no sé si ustedes, algunos ya no tan jovencitos, y los que son jovencitos, pues que son bien inquietos, a ver si ustedes recuerdan una película que se llamó Gattaca. Entonces vea, por ejemplo, Gattaca. Con estas palabras, con estas letras formamos la palabra, ¿no? Con estas letras, perdón, formamos la palabra Gattaca. Y se llamaba así, y decía que era Gattaca experimento genético. O sea, mostraban como una situación en la cual una sociedad estaba ya enmarcada en la creación de seres humanos, digamos, ya perfectos, o con la intención de perfección. O sea, de que si había seres humanos que tuvieran problemas genéticos, pues iban a ser corregidos, y había como una diferenciación entre aquellos que no estaban perfectamente corregidos, o sea, que tenían deficiencias genéticas o tenían defectos genéticos, porque uno hereda tanto lo bueno como lo no tan bueno a nivel de especie y de padres, pues de donde uno procede. La herencia genética viene así, ¿no? Viene con toda la carga, tanto de los más como de los menos. Y eso es lo que hace que seamos, pues, a nivel de materia, pues, imperfectos, en el sentido de que nos desgastamos, de que nos enfermamos. No que estoy diciendo que seamos imperfectos como organismo biológico, porque a nivel de organismo biológico tenemos un universo dentro de nosotros, y es una colección, un sistema de grandes milagros, diría yo, ¿no? De grandes cosas que suceden en el interior nuestro. Pero igual, como materia, pues tenemos ese problema, adolecemos de que vamos envejeciendo, nos vamos deteriorando, nos vamos enfermando, y de hecho en la película muestran cómo van corrigiendo eso y van generando, digamos, que un tipo de superhombre, hablemos de género humano, superhombre, que es obviamente diferente, que tiene unas ventajas sobre los que no lo son. Incluso están apartados y tienen unos trabajos, unas labores asociadas a ese grado de perfección, desarrollo intelectual, físico, etcétera, que tienen frente al que es imperfecto. Entonces, digamos que ahí me acordé de la película. Entonces acá dice que estas bases son de crucial importancia, ¿no? Debido a que en su secuenciación de ADN y ARN, ya lo habíamos dicho, es la que almacena la información. Entonces, digamos que en estas bases, digamos, la unión de estas bases hace que se haga una posibilidad de escritura. Entonces, yo escuchaba a veces a otro youtuber, a una persona que enseña mucho, o de la cual yo generé muchos interrogantes escuchándolo. Explicaba, digamos, que prácticamente en el ADN podíamos equiparar ese ADN con el libro de la vida, donde Dios escribe. Y hablamos de que Dios escribe porque obviamente somos una digamos, un ser creado, ¿no? Somos una creación
Lo que tenemos que establecer es de parte realmente de quién, o sea, no podemos tener realmente una idea clara de nuestro creador a partir de las religiones que conocemos y que existen a nivel de nuestro mundo. Pero más allá de eso, ¿cuál sería la explicación que tendríamos nosotros de ser creados y quién es nuestro creador? Entonces, esta cuestión de que aquí se equivaldría el ADN y la forma de unir esas bases como una escritura o como un libro, y que el hecho de que empiecen a modificar esto, que es lo que ya están haciendo, implica que empiecen a escribir sobre el libro de la vida, ¿no? Recuerden ustedes que en los libros bíblicos mencionan el libro, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el libro de la vida puede estar relacionado con el árbol de la vida a nivel de lo bíblico, ¿no? Entonces, bueno, vamos siguiendo aquí. La unión de las bases se realiza mediante puentes de hidrógeno y este apareamiento está condicionado químicamente de forma que la adenina solo se puede unir con la timina y la guanina con la citosina, o sea que no se pueden unir de una manera diferente, pues dentro de lo naturalmente aceptable. Si ya se generan uniones diferentes, pues yo pensaría que sería la construcción de unas formas de vida ajenas a lo natural y al orden natural establecido. No sabríamos qué cantidad de cosas podrían estar haciendo y generando con ello algo contranatural. Entonces, en ese sentido, este tipo de cosas le producen a uno miedo, le producen a uno desconfianza y podría uno pensar que no sabemos realmente hasta dónde han llegado en este momento las investigaciones genéticas y la biología y en general la ciencia de Occidente y de Oriente. Bueno, no sabemos hasta dónde han llegado, entonces pero uno puede intuir que yo creo que se han atrevido a ir más allá de este orden normal, ¿no? Entonces, bueno, continuemos. Entonces, aquí la imagen que vemos a la izquierda, las únicas que hay, pues yo las puse en relación a que se habla de que son, en el caso de ambas se habla que en un caso o en el otro que son el símbolo de la medicina, ¿no? Pero la de la izquierda dicen que es la vara de Asclepio o vara de Esculapio que llaman. Y al de la derecha dicen que es el caducio, que era la vara de Hermes. Entonces dicen que realmente el símbolo asociado a la medicina no era el de la derecha, que muchas veces lo encuentra uno así, sino el de la izquierda. Que el de la derecha, el de Hermes, era más el símbolo del comercio, ¿no? El dios Hermes, el dios del comercio y el mensajero, el que se movía de allí las alas, ¿no? El que tenía como los pies alados, ¿no? Que era el mensajero de los dioses griegos en la antigüedad. Entonces aquí está más relacionada y dice que la realidad del símbolo de la medicina es este, ¿no? También viene de la antigua. Entonces este símbolo es muy diciente, ¿no? Porque encontramos una serpiente, ¿no? No dice uno qué relación tiene una serpiente con la medicina o con la salud. Pues de pronto se indaga más en profundidad y se puede dar una explicación de dónde surge. Pero pues en primer momento uno diría, bueno, ¿cuál es el sentido de que se ponga una serpiente ahí, ¿no? Dice aquí, entonces ahora yo tomé aquí el Génesis 18 y dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y del mal, lo que se mencionó hace un momento. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieras, ciertamente morirás. O sea, que fue del que lo que tenemos entendido bíblicamente, Adán y Eva comieron, o sea, los primeros hombres creados comieron
de ese árbol y fue obviamente engañados por la serpiente, ¿sí? Serpiente antigua, que dentro de la misma Biblia se habla de que es el ángel, el líder de los ángeles caídos, que engañó a Eva, según esto, y que hizo que Adán y Eva comieran de la manzana o del fruto prohibido del árbol del bien y del mal. Ya sabemos que ese fue, digamos, el elemento de desobediencia que se plantea en las escrituras, a modo de mito, ¿no? Pero bueno, sigamos más adelante y ya ahorita les comento por qué está relacionado ahí. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, ya después de que el hombre comió, ¿sí?, de ese árbol, además de que perdió la inmortalidad porque dice que empezó a morir, además de eso, empezó a ser como uno de nosotros. ¿A quién se refería Dios cuando habló uno de nosotros? Sería a él y a los ángeles, las primeras energías o las energías originarias que con Dios estaban desde el principio de la creación, sabiendo el bien y el mal, o sea, como nosotros, o sea, tanto esas fuerzas de ángeles como el creador mismo supo el bien, que era el bien y el mal, ¿sí? Que era el bien y el mal. Claro que cuando dice Jehová Dios, he aquí al hombre es como uno de nosotros, es como si Jehová estuviera al mismo nivel de esos otros a los que dice como uno de nosotros. O sea que realmente Jehová que mencionan en la Biblia era la fuente de creación, la fuente creadora, porque en ese caso hablaríamos que si hablamos de elementos de jerarquía, digamos que Dios estaría por encima de sus propios ángeles, obviamente, porque si Dios es el creador de todo, fue a sus ángeles a los que creó para ayudar o para realizar las diferentes cosas que Dios les designó, les encomendó. Aquí el que habla, Jehová, dice que el hombre es como uno de nosotros. Entonces le queda a uno como what, como así. ¿A quién se refería a Dios? ¿Uno de nosotros? O sea, ¿cuáles otros? ¿Sí? Sabiendo el bien y el mal. ¿Quiénes sabían el bien y el mal? Uno de nosotros. Es como si estuvieran hablando era de los ángeles, pero de otro tipo de ángeles. O sea, ¿qué ángeles sabían sobre qué era el bien y el mal? ¿Solo los ángeles que seguían con Dios o incluso también los ángeles que cayeron? O sea, es como si todas las huestes angélicas supieran y tuvieran conciencia sobre el bien y el mal, ¿no? Que uno diría, pues claro que sí, porque si son seres especiales y son seres con unas cualidades importantes, pues de hecho Dios los hizo y estarían en una dimensión mayor a la nuestra, pues ellos saben muchísimas más cosas que nosotros. Entonces diría uno, bueno, lo raro es porque él dice que uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, o sea, el ser humano no alargue su mano y tome también el del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, que si el ser humano comía del árbol de la vida, además de que ya sabía sobre el bien y el mal, ahora iba a vivir para siempre. O sea, que iba a perder esa condición de mortal y se iba a volver inmortal. Pero el ser humano, antes de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, era inmortal, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Porque la criatura humana, ¿sí?, los primeros hombres que fueron creados, primero que todo, o sea, fueron engañados, o sea, algo sucedió con ellos y perdieron una posibilidad, que era perder la inocencia, y quisieron parecerse a quien los creó, o tuvieron una condición parecida o igual aquí, a nosotros, dice aquí, a los que crearon o al que creó a los que crearon o lo crearon. Y lo otro, si ya comiesen del otro árbol, del de la vida, entonces va a vivir para siempre. O sea que ya el castigo
al que había sido sometido por no gozar de la inocencia, o sea, de no conocer sobre el bien y el mal, ahora tras del hecho iba a vivir para siempre. Entonces diría uno, bueno, ¿y por qué sucede eso? Porque el grupo de humanos o los primeros humanos incurren en ese engaño. ¿Y cuál fue el tipo de engaño que tuvieron en la realidad? Simplemente se comieron una manzana, tanto ella como él, y le dio a comer, o qué simboliza esa manzana o qué simboliza ese pecado original, ¿no? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase en la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces diría uno, el camino del árbol de la vida, ¿dónde está el árbol de la vida? ¿Sí? Y diría uno, ¿está en una dimensión espaciotemporal diferente? ¿O hay una posibilidad desde nuestra 3D de tener acceso al árbol de la vida? Entonces son preguntas que le quedan a uno bastante, digamos, confusas, ¿no? O sea, le generan a uno bastante inquietud. Entonces, llega acá, llegará. Entonces, aquí yo estoy poniendo ya es una parte de una psicografía de Parravicini, la parte textual, un fragmento, no la puse toda porque digamos que en este momento me interesaba solo poner una parte de esa psicografía. Entonces dice, llegará ya el principio del fin. El hombre anulará su ser. La biología gritará que ha descubierto el hacer vida sin el ser masculino y de esta manera con el uso de la glicerina sacada de las células. Él comenzará a fabricar seres sin heredad, o sea, sin herencia, mas sí con vida de maneras desconocidas. Bueno, hasta ahí hay otra parte donde dice que llegarán en ese tiempo las explosiones atómicas y eso. La parte que yo tomé fue esa, de que llegará ya el principio del fin, o sea que sí está relacionándose esta psicografía de Parravicini que él recepciona con el principio del fin, o sea, cuando inicia a la decadencia de todo esto que conocemos, del sistema conocido por ahora, o la civilización que conocemos en este momento. El hombre anulará su ser, ¿sí? O sea, su ser, o sea, lo anulará, o sea, se cerrará frente a una dimensión, entiendo yo, como divina. Porque la biología gritará que ha descubierto el hacer vida sin el ser masculino. O sea, ya nosotros no necesitamos de Dios ni es el milagro de la vida, entiendo yo así, sino que la biología ya hace y puede generar vidas incluso sin el ser masculino. Pues uno sabe que ya existe todo lo de los vientres alquilados, los bebés probetas, ya vienen con una serie de situaciones así, en donde el óvulo y el espermatozoide se depositan incluso en vientres de diferentes tipos, incluso quieren hacer vientres artificiales, están haciendo una cantidad de cosas que uno diría wow, pero aquí ya hacer vida sin el ser masculino es como si no necesitaran la presencia de los espermatozoides para generar vida. Y de esta manera con el uso de glicerina saca las células, o sea que viene dentro de un proceso genético, dentro de un proceso de estudio y de regulación y de experimentación genética directamente sobre la célula. Él comenzará a fabricar seres sin heredad o seres sin herencia, o sea, no necesita la herencia genética para generar otro ser, sino que ya viene a partir del uso de medidas no naturales, de medidas experimentales en un laboratorio, más sí con vida de maneras desconocidas, o sea, lo que estaba mencionando hace un rato, vida de maneras desconocidas, o sea, de qué manera están gestando la vida, de qué manera están creando, entre comillas, nuevos seres. Entonces diría uno que ya obviamente esta parte de que también tome el árbol de la vida y coma y viva para siempre es como el gran ideal de estos grupos de poder que dentro de lo que uno ve están asociados con entidades no terrenales, con entidades que pueden estar en otros espacio-tiempos,
otras dimensiones, porque diría uno, ¿dónde está el árbol de la vida? Bueno, en este caso diríamos que el árbol de la vida está presente en el código genético, está en los genes de nosotros, ¿sí? ¿Cómo pueden modificar eso para generar la inmortalidad? Es como lo que entiende uno, y esos son los presupuestos de precisamente el poshumanismo, ¿no? El poshumanismo y todas las filosofías poshumanistas que propenden por el uso de muchos elementos para alargar la vida, para generar inmortalidad. Dentro de eso la tecnología y cualquier otro tipo de cosa que se manifieste desde la experimentación científica, etcétera, que les pueda servir para eso. Entonces es una cosa que está cuestionando de una manera fuerte, digamos, el ser humano, ¿no? Día uno, no hemos todavía sabido cuál es nuestro origen, o estamos intuyendo apenas nuestro origen. Estamos empezando a tratar de reconocer nuestro creador, nuestra capacidad creadora. Mejor dicho, estamos buscando cuál es nuestro origen y nuestro linaje. Y ya hay algunos que están haciendo todo tipo de experimentación con el ser humano, por lo menos con la parte material, física. Pensaría uno que si esa manipulación material y física también pueda llegar a la manipulación, si es que ya no lo están haciendo a nivel energético y a nivel álmico, que sería una cosa que uno diría, wow, ya no sé, ya es como hablar de temas de ciencia ficción, pero a veces vemos que la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces seguimos. Aquí nuevamente una imagen de toda la celebración del jubileo de la reina, y vea, prácticamente esa es la intención de esta imagen, mostrar que todo lo que hablamos antes de la doble espiral, de cómo estaba constituida la cadena genética, o sea, de forma espiral, de doble espiral, una hélice con doble espiral. Aquí nos están mostrando claramente que no hay una doble espiral, que esa celebración es porque hay una tercera línea en esa espiral. Es una espiral de tres elementos, ¿sí? Entonces diría uno, ¿de dónde salió el tercero? ¿Qué relación tiene el jubileo de la reina, la celebración de los 70 años de dominio y de entronización, de estar en el trono de Isabel II de Inglaterra, con el hecho de poner en su jubileo una línea de ADN, una cadena de ADN, una espiral, ya ni siquiera con la doble, sino la triple línea? Diría uno, es algo de una celebración que va en relación a todo esto que estamos hablando, a cómo estamos modificando el ADN humano y cómo estamos introduciendo una nueva línea. Pero esa nueva línea, ¿qué significado tiene? O sea, el poshumanismo, o sea, el nuevo hombre, ¿sí? El poshumanismo, es después del humano. ¿Qué va a ir después del humano según estas filosofías y según estos presupuestos y según esta aplicación de este pensamiento? Dice uno, ¿qué va a ir después del humano? Una, dos y tres líneas. Ahí las estamos viendo entrelazadas. Y obviamente lo que entrelazaría esas líneas del ADN es el ARN mensajero, tengo entendido yo. El ARN es el que genera, como dice la palabra, el mensaje, la información entre líneas. Entonces esto me hace acordar a mí del uso hace poquito de un medicamento milagroso que estaba dentro de una tecnología de ARN mensajero, del cual pusieron el grito en el cielo muchos profesionales éticos, o sea, profesionales y conocedores del tema, éticos, y mencionaron que ese tipo de medicamento no se había llevado, o ese tipo de tratamiento génico no se había llevado a cabo nunca antes, que estaba precisamente de manera experimental. Entonces uno dice, atando cabos, diría uno, ¿por qué ARN mensajero y por qué, según esto, una tecnología génica que no había sido, un tratamiento génico que no había sido llevado a cabo nunca, o si había sido experimentado de manera incipiente en animales, en ratoncitos, que también le ha a uno esa indolencia que tenemos frente a los animales? Entonces diría uno, ¿cómo así? ¿Cómo así
y blanco es gallina lo pone. No digo más nada, como decimos por acá en mis tierras, blanco es gallina lo pone. En cacerola se fríe y con pan al desayuno se come, en algunas latitudes. En otras lo comen de otra manera, sin pan, pero ya sabemos que es blanco y gallina lo pone. Entonces podemos deducir de ahí muchas cosas. ¿Por qué 3? Y acá la línea que planteaba yo, ¿no? La posibilidad de ese ARN mensajero nuevo. Aquí está, vea. En todo su esplendor, ya todas estas luces prendidas nuevamente, el sendero de la luz. Y acuérdense ustedes quién es el portador de la luz. Si hablamos del portador de la antorcha, quien representa esa luz desde su nombre originario de ángel caído. Entonces esos portadores de la luz, y esa es como si esta luz representa también ese nuevo hombre, entre comillas, que es esa sí es la creación de aquel portador de la luz. O sea, estoy siendo un poco atrevida en lo que estoy de pronto manifestando, pero lo que se me viene a mí es la interpretación. Esas antorchas, esa luz, está generando una nueva posibilidad para el ser humano. ¿Será así? Vamos avanzando. Y esa espiral, esa triple espiral que llega, o sea, triple línea de espiral que llega, se desplaza, va desde donde la reina oprime y llega, forma un camino y llega aquí, a este elemento nada más y menos que con forma de árbol. Un árbol lleno de luces, lleno de antorchas, diríamos de alguna manera, y obviamente llega e ilumina todo ese árbol. Acuérdese que estábamos acabando de hablar del árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue el al que accedieron Adán y Eva, según esto, a través del engaño. Y nuevamente la mención del árbol de la vida. Este es el símbolo del árbol de la vida en la celebración del jubileo de la reina. El árbol de la vida, o sea, usted tuvo acceso al árbol de la vida. ¿Y cuál es el acceso al árbol de la vida? Pues escribir el código genético. Mírenlo, aquí está. Aquí está como una línea de escritura del código genético. Digamos, yo no soy experta en el asunto, pero en estas líneas podemos encontrar cómo están organizadas de una manera natural los genes que van a determinar una forma de vida. Entonces, esto que están mostrando aquí fue el culmen de una labor que tenía este grupo civilizatorio, entre comillas, y estamos hablando en cabeza de la monarquía inglesa, ¿no? Según lo que uno deduce. ARN mensajero, ARNM, el ADN, entonces dice aquí, el ADN posee la información para la síntesis de proteínas. El ARNM mensajero se encarga de traducirla y transportarla a los ribosomas. Ahí estamos hablando del proceso de que es el que se encarga de traducir y transportar, por eso es mensajero. El ARN de transferencia, ARNT, transporta los aminoácidos específicos del lugar de crecimiento de la proteína, y el ARN ribosomal, ARNR, se halla combinado con diversas proteínas para formar los ribosomas, lugares donde se sintetizan las proteínas necesarias para las células. Aquí están hablando aquí que el ARN mensajero está subdividido, o sea, en diferentes funciones, ¿sí? Estaba poniendo yo ahí como para aclarar un poco, pero pues digamos que eso ya es un lenguaje más técnico. Entonces, si yo modifico el ARNM, pues posiblemente, estoy haciendo, pues es una hipótesis porque no soy genetista, posiblemente estoy accediendo a modificación, obviamente, del lenguaje de la vida, porque estoy mandando unos mensajes diferentes a los que normalmente vienen. Entonces, como íbamos diciendo, lo que se trata sería posiblemente de cambiar la información que va comunicándose por el ADN. Será cambiar eso, porque es muy diciente lo de este árbol, como ya explicamos antes, porque el árbol de la vida manifestado. Y lo otro que me llama la atención, y ya cerrando aquí, que ya el video se nos hizo bastante largo, acá una
un acercamiento, una toma de acercamiento al árbol. Ya podemos ver aquí también la espiral como sube, ¿no? Las espirales acá, las 3 líneas, y van a encender esa luz. Y aquí hago hincapié o recalco la presencia aquí de un grupo de jovencitos. Acá hay una coral, unos cantantes, pero aquí a la derecha encontramos un grupo de jovencitos. Es algo interesante ver ese grupito de personas que están ahí a la raíz, parte baja del árbol. Aquí hacemos un acercamiento, son un grupo de niños de diferentes edades. Pensaría yo que no mayores de 14 años, 13 años, 14 años, que están acá atrás al fondo. Y aquí unos pequeños como de unos 8 años en adelante más o menos. Más lo que puede uno intuir. 7, 8 años en adelante. Niños, niñas. Y se ven de todas las agrupaciones étnicas, ¿no? Mire, aquí ya amplié esta foto. Y en esta foto pues podemos ver más claridad, ¿no? Con mayor claridad los niños. Aquí tienen unos buzos verdes con un símbolo en el pecho, que aquí a toda luz vemos que representa el árbol. Aquí se ve mucho más grande. Vea, acá hay unos árboles más pequeños, más estándar, pero aquí, por ejemplo, esta niña tiene un árbol más grande. Pues ahí sí no podemos saber de qué se trata el asunto. El hecho es que están en representación del mismo evento y pues no están de forma gratuita allí. Como le estaba yo diciendo, representan como todas las etnias, ¿no? Vemos ahí las tonalidades de piel variadas y de colores de cabello. Pero también algo interesante aquí, que el cierre ahí en ese momento, bueno, de lo que me fijé yo ahí, la parte de esta ceremonia, porque fue un evento, con muchas actividades en diferentes puntos, pero aquí podemos ver el príncipe heredero. Diría uno que en este sentido, como obviamente Isabel II era la reina a la que se estaba festejando, pensaría uno que ella sería la que tendría que estar saludando a los jóvenes, pero no, aquí saluda, digamos, el futuro del poder de Inglaterra, que en este caso es el príncipe William. Entonces es importante ver que están marcando como una tendencia a futuro. ¿Quién es el que en futuro gobernará? Pues ya sabemos hoy por hoy que está el hijo de la reina directamente en línea, que es el rey Carlos, actual monarca heredero después de la desaparición de su madre. Pero digamos que la promesa de poder y la promesa de la cabeza de la monarquía inglesa pues está dada en William, príncipe William. Entonces ahí estamos viéndolo a él como hace precisamente alusión a eso, ¿no? Estos niños que son el futuro podríamos decir de qué clase de futuro en relación a lo que venimos hablando del tema de la modificación genética o del nuevo hombre que aspiran algunos de estos grupos generar, ¿no? Y aquí volvemos a poner un texto o una cita bíblica. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del puerto del Edén querubines y una especie de espada, encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La pregunta es si ese camino se logró resguardar o si ya ese camino fue, como estamos viendo en esta celebración, de alguna manera eso es lo que uno deduce, o por lo menos yo desde mi humilde opinión deduzco que ya
ese árbol fue también tomado, ¿no? Y acá, ya terminando, dirán ustedes, bueno, ¿y dónde están las psicografías de Parravicini? Si no he hecho alusión solamente a un texto de parte de una profecía, donde habla de las modificaciones que se van a hacer al ser humano. Pero a mí me corre aquí como un cuestionamiento, diría yo, que hay como, se ha presentado como un afán en el proceso de generar toda esa transformación a ese, entre comillas, nuevo hombre, ¿sí? Todas las políticas transhumanistas que se están llevando a cabo en pos de precisamente las filosofías promovidas humano hacia su transformación, o sea, de ahí viene trans, y hacia su post. O sea, lo post es después del humano. Si somos posthumanos, ¿qué vamos a hacer a futuro? Y en relación a esa reflexión, a ese cuestionamiento, yo buscaba esas psicografías donde dice uno, bueno, el afán de construir al ser humano como criatura de Dios, o como eliminar parte de la huella de la herencia original, metiendo las manos en el libro de la vida o en el árbol de la vida. También hablando de lo genético, como estábamos hace un rato mencionando, diría uno, ese afán de dónde proviene. Y yo deducía que ese afán probablemente proviene de cosas que se están dando en este momento y que estarían próximas a darse. Entonces, en esta psicografía de Parravicini, aquí a la izquierda, se menciona o está reflejando la llegada o el regreso, como diríamos aquí en términos, digamos, ya de muchas congregaciones también, el regreso del Señor Jesucristo, ¿no? O el regreso de Jesucristo. ¿De qué manera regresará? Ese es el cuestionamiento que tenemos todos. Aquí nos muestran unas figuras humanas de personas adultas. Acá un jovencito menor, un niño, como que canta la llegada de, pero ese niño está como en directa conexión con, es como si, pues recordando yo un poco la otra psicografía que habla del niño nuevo, es como las representaciones de la nueva humanidad, una nueva humanidad que puede estar siendo transformada, pero a partir de esa nueva energía, de esa luz que viene procedente del universo mismo, ¿no? Digamos ahí sí como la energía crística de la que hablan otros grupos, entendida como ese regreso no desde el punto de vista material, sino ese regreso desde el punto de vista espiritual, como una reforma a nivel interno del ser humano. Y si tenemos en cuenta eso, de el árbol de la vida y de que está compuesto en general para nosotros por el ADN, donde está el código de Dios, donde están las letras en las que Dios escribió y nos formó a cada criatura, o a lo que nosotros conozcamos o concibamos como Dios creador, universo creador, energía creadora, como quieran ustedes llamarlo. Esa renovación del ADN posiblemente se esté dando con esa transformación energética en la cual muchos esperamos. Entonces esa transformación energética, esa nueva luz, aquí vemos como ese resplandecer. Yo lo entiendo aquí como la energía crística, esa energía que viene de lo alto, ¿sí? Algunos hablan de las transformaciones que a nivel del universo y ese sector del universo de la Vía Láctea y de nuestro Sol, que está teniendo esa transformación que nos va a generar unos cambios internos a nivel del ADN. Entonces diría uno, si eso iba a suceder, si algunos han proclamado que eso iba a suceder, ¿qué han hecho para que nosotros no podamos de alguna manera, entre comillas, reprogramar ese ADN de manera natural? A nivel de la energía, a nivel de
de todo lo que nos pueda llegar procedente desde el universo mismo, ¿no? Desde la energía creadora como tal. Entonces yo interpreto esto aquí como este joven o esta humanidad nueva que recibe esa energía crística, esta aureola que significa el desarrollo espiritual o que significa la posibilidad de contactar con esa energía, de llegar, de recibir. Está esta otra persona que también aquí es como esa luz, mira, de conexión con el universo y con su energía. Aquí algo que representa el Evangelio, o sea, como la resignificación o la comprensión real de lo escrito, de la herencia escrita que tenemos en los libros sagrados o en los libros que en alguna medida también pudieron haber sido tratados de modificar, bueno, que haya sucedido con los textos sagrados, pero de pronto vamos encontrando que en ellos vamos a hallar cosas que no hemos podido encontrar antes y que posiblemente se revelarán otras cosas nuevas, se encontrarán otras cosas que no habían llegado antes a nosotros. Aquí también vemos unas llamaradas muy grandes, ¿sí? Puede ser llamaradas, vea, parten de aquí también de unas bases, de una base un poco angustiante, ¿no? Porque vemos aquí como personas sumergidas como en el fuego, porque estos son llamas que suben, pero también recuerden ustedes que el conocimiento también y el Espíritu Santo como tal se representa también como una llama, ¿no? Un fuego, teniendo en cuenta como la vibración energética. Posiblemente estas personas son las que no sobreviven a ese cambio, ¿sí? Mientras que unas se elevan y crecen hacia lo alto y se fusionan en esa nueva espiritualidad, en esa nueva forma de vibración crística, esa energía crística de la transformación. Otras no puedan lograrlo, otras quedan aquí sumergidas o no reciben, o si las reciben no están preparadas para recibirlas. Es como algo así, ¿no? Y es como que todo lo que no se acomode a eso nuevo, pues entre en destrucción, ¿no? Acá veo unas cruces acá también y al pie de las llamas. Luego aquí encontramos otra imagen. Bueno, esta fue el año, recepcionó en el año 1939 Benjamín Solari Parravicini. Y la siguiente es esta que trae una parte ya, digamos, escriben aquí algo similar a lo que decía acá: Maranata, Cristo, Evangelio, lo mismo, Maranata, Evangelio, Cristo, Evangelio, Maranata, Jesús, Cristo. Bueno, Maranata o Maranata significa Cristo vuelve. Estamos hablando del segundo advenimiento, como denominan algunas congregaciones. Esta está sin un año específico y también significa María nacida, Maranata, Cristo viene, o María nacida, dice acá que es otro significado de. Y lo otro interesante es que volvemos a ver como aquí como el sol como un símbolo de nacimiento, de energía. Entonces mira, Cristo, aquí la representación como del sol, como de una gran energía, entiendo yo, o el sol tiene ese elemento que nos va a generar activación. Y si vayamos a hablar de algo, yo pienso que es activación de ADN, como dicen muchos también que han venido hablando sobre el tema, y que esa activación va a generar que nos levantemos a proclamar, y que aquí, o sea, también todas las energías angélicas de los ángeles estarán proclamando el levantamiento del nuevo ser humano. Mira, aquí se levanta y está proclamando la llegada de Cristo, el Evangelio en la mano, o sea que tenemos que seguir en cumplimiento de, o empezaríamos a descubrir nuevas cosas que no habíamos visto en el Evangelio, o serán proclamados nuevos evangelios
que antes tuvieron que estar escondidos o algo, como ha pasado con los apócrifos. Y nuevamente, mira, se levanta en medio de la adversidad, posiblemente el cataclismo de la adversidad para algunos, como estamos viendo aquí. Se levanta a proclamar. Y nuevamente el sol, y nuevamente aquí el resplandor en lo alto. Mira hacia lo alto, mira hacia lo alto. Cristo vuelve. Significado de Maranatha. Entonces Cristo vuelve, miramos aquí la imagen del ADN. Esa vuelta de Cristo que generará transformaciones de nuestro ADN. Otra vinculada es otra psicografía ya del año 1940, dice: ya Cristo llega, moriré es morir. Traduce que digamos que hay unas palabras que están en latín. Egipto hablará, o sea, qué información nueva nos va a traer Egipto. Núcleo. Ya recuerden también las teorías que hay en este momento sobre el núcleo de la Tierra y los cambios que está sufriendo, probablemente por esas transformaciones a nivel de la energía del mismo sistema, de la energía del universo. Roma, pero ya esta Roma aluden y debe ser a la Roma católica. Aquí tenemos como la representación entendemos que esto viene a ser con la representación de Roma. Y aquí un personaje que está tratando de seguir levantando el cetro de Roma. Aunque Roma aquí la vemos como con estos dos cachitos, los entiendo como dos divisiones de poder en Roma. Sabemos que hay una división en la Iglesia Católica. Hay dos vertientes, una promoderna y otra proconservadora, que cada una con sus elementos ahí a nivel de influencia. Y aquí pues encontramos a este que sostiene, que está con como las estolas que usan los sacerdotes, pero llama poderosa la atención que esa estola tiene forma de serpiente. Entonces esa serpiente a quién representa y por qué se posa en el cuello del sacerdocio, o sea, un sacerdote aquí, un hombre supuestamente de fe, porque tiene la cruz, o representa, o es un representante de Cristo, o si quiera decir un supuesto representante de Cristo en la tierra, pero tiene una estola, y además también en la mano tiene algo que tiene una forma de triángulo, pero está invertido, que está sosteniendo este cetro. Y acá encontramos otro también, pero este lo encontramos ya como ahogado, como enterrado en algo, como en medio de, y lo encontramos incluso no ya con traje, sino está desnudo y está sometido a este que está aquí como en actitud de que levanto, que sostengo, pero que a la vez someto al que está aquí abajo. Y este está, como les digo, sumergido en algo y en un grado de desnudez, mostrando, digamos, su cuerpo, ¿no? Y aquí la parte alta, que es como todas las transformaciones que se están dando, que van a ir generando ese peso que va finalmente yo lo interpreto así, a derrumbar el andamiaje. Entonces volvemos a encontrar aquí pirámides. Acuérdense que había una psicografía que habla que Egipto hablará. ¿Qué más tendrá que decir Egipto? Y es morir. ¿Qué es morir? Aquí vemos como una base de la serpiente que sale bajo la pirámide, pero igualmente la palabra núcleo, nuevamente aludiendo a movimiento, o sea, ¿qué se va a mover? El núcleo terrestre. Vuelvo y pregunto, ¿qué es lo que va a remover? O con todas estas remociones que se están hablando. Egipto hablará, aquí también lo dice, miren, no es la única psicografía, o sea, son varias psicografías que hablan de Egipto. Y nuevamente ya Cristo llega, nuevamente la forma similar al sol,
Es un sol que pinta cualquier persona así de manera básica. Mire, aquí está nuevamente la representación del sol, y todo esto está pesando, toda esta llegada pesa sobre todo esto, que empieza a generar cada vez más y más y más y más volumen de cosas y de peso sobre las jerarquías de la tierra, ¿no? A nivel no solamente religioso, sino también pienso yo que a nivel político, etcétera. Nuevamente, Maranata, Cristo, fe, las pirámides. ¿Qué nos tienen para decir las pirámides? ¿Cómo podemos interpretar esas pirámides? Aquí la cruz de Cristo, pero está inclinada. ¿Qué pasa con la cruz de Cristo, o quiénes representan esa cruz que se inclina? Maranata, Cristo, fe, Egipto hablará. Maranata o Maranata significa Cristo vuelve, año 05-1940. Nuevamente anunciando la llegada de Cristo, y nuevamente elementos asociados a Egipto o aquí en este caso al cambio como energético, ¿no? O el cambio del sol y las consecuencias que eso va a tener en el planeta, que pueda tener no solamente en la parte geográfica, geomorfológica, los movimientos telúricos y todo que incluso están presentando en este momento, sino que va a generar una cantidad de transformaciones a nivel de la cultura, de la mentalidad y obviamente de la sensibilidad humana, ¿no? Cristo, Mara, tiempo, sí, no. La iglesia será dividida en dos grupos, lo que hablábamos en una anterior psicografía, que se representaba como una división de dos: los que esperan a Cristo y los que no. O sea, los que dicen que sí, los que dicen que no, pero los que la iglesia también está dividida en muchas otras congregaciones, pienso yo, más que de dos. Si hablamos de dos, estamos hablando de la católica. Si hablamos de la protestante, podemos hablar que hay muchas congregaciones y que tienen diferentes interpretaciones de los evangelios, o bueno, de las sagradas escrituras. Pero aquí hay algo mucho más interesante. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo la representación. Cristo está dentro de un triángulo y el resplandor de la energía alrededor. Entonces recuerden ustedes que el triángulo no es la significación únicamente de jerarquías de poder a nivel de algunos grupos, sectas que se han atribuido pues como el monopolio de ese símbolo, de esa figura, sino que representa también la Trinidad, ¿no? Los tres aspectos de Trinidad, y a nivel de numerología representa el número 3 y eso tiene otras connotaciones. Entonces, digamos que aquí estamos viendo que hay elementos de esa geometría que en algún caso muchas veces se asocia como a grupos de poder, a sectas, pero no necesariamente. Es posible que esos grupos hayan tenido acceso a otro conocimiento del cual nosotros apenas estamos empezando a sospechar, y que lo hayan apropiado para sí. Entonces acuérdense que muchas veces no es lo que una cosa significa o lo que es, sino la forma y el uso que se le den, ¿no? El agua quita la sed, pero también puede ahogar. Entonces acá dice: la iglesia será dividida en dos grupos, los que esperan a Cristo y los que no. Entonces aquí encontramos como, mira acá, una hoz que ciega. Recuerden ustedes también lo del trigo y la cizaña, que va a cegar. Esa es como la hoz que va a cegar, a cortar. Quienes sí, quienes no, a partir de lo que vaya a ir ocurriendo en el tiempo. Me llama la atención es que los que sí están mirando hacia el horizonte, están esperando este símbolo de Cristo, pero también es como el símbolo de la Eucaristía, ¿no? Y aquí encontramos como dos lancitas que atraviesan a esta persona o a este grupo de personas que sí esperan, o algo que pueda generarles como presión, dolor, como
como algo que les está, digamos que, moviendo la entraña, algo así, pues, interpreto yo, ¿sí? Estas dos cosas agudas que están aquí con puntas agudas. Y este otro grupo más pequeño, o sea, estos son más grandes, ¿por qué? Porque espiritualmente lo son. Pero este otro grupo que espiritualmente está más pequeño, que también hace parte de la iglesia, pero que no espera a Cristo, pero que también está entregando o está representando a Cristo y está dando la Eucaristía. Acá está. Esto yo lo reconozco como eso, porque viene también como con esa connotación, ¿no? Pues para mí. Y aquí, este otro individuo que está acá, que está separado de los de allá, diría uno, a quien puede representar al resto de la humanidad, del resto de las personas que también están separados de alguna manera, que se empezaron a separar también de las congregaciones religiosas, porque hay en este momento una crisis en ese sentido. También espera y mira, pero encuentro que es como una persona como con deformidad, como una serie de sucesos que puedan generarle como cambios como abruptos. El brazo incluso tiene forma, vea, parece un pie de una pata de caballo, como de un equino. Y ustedes saben que eso representa como la impetuosidad, la falta de, digamos, de equilibrio en cosas, ¿no? Como ese ser que es impetuoso, que es impredecible, indeciso, que es demasiado irracional de alguna manera, ¿no? En sus ideas, en sus cosas. Estaba más por el mundo de la materia, el mundo de los sentidos. Entonces encuentro esto aquí pero me representa que el tiempo pueda generar un peso grande en ese sentido, ¿no? Y puede jugar en contra de aquellos que posiblemente, aunque no son de ningún grupo religioso, quieran y estén esperando en Cristo. Bueno, es algo así como que yo logro entender este personaje, que es como algo diferente a los que están ahí, o es como el ser de materia, el que está muy inmerso en la materia y que está a la expectativa enfrente de eso que están manifestando, que están diciendo que va a poder suceder, pero que todavía está pegado mucho aquí a la tierra, ¿sí? A sus instintos, a sus deseos, a su parte, digamos, de sus necesidades materiales, ¿no? Bueno, y ya finalizando, encontramos estas últimas. Dice aquí: sobre el Calvario del mundo, Cristo volverá a reinar y será una era de paz. Año 2000, 2002, algo así. Entonces es importantísimo, sobre el Calvario del mundo, o sea, en el momento en que se esté desarrollando la tribulación o las grandes situaciones catastróficas que esté padeciendo el ser humano, no solamente en la parte geográfica, a nivel de cataclismos, fenómenos naturales, guerras, hambrunas, todo lo que pueda suceder, que pueda someter el mundo a eso, a un calvario, que vendría a ser como la tribulación, entiendo yo. Cristo volverá a reinar, o sea que la tribulación no va a ser tal, vuelvo y repito, en algún otro momento creo que lo dije también, no va a ser tal para el que tiene a Cristo en el corazón, o sea, para quien resplandece en la nueva luz, para quien se transforma desde su interno. Y será una era de paz cuando todo eso se transforme, cuando todo eso suceda. Esa era de paz será nuevamente, digamos, como una renovación para el ser humano. Ya terminando, esta que sale un poquito más larga, pero que está muy relacionada
con lo que estábamos hablando sobre el ADN. Dice acá, el hombre del mañana surgirá del cultivo espermático del laboratorio. La mujer buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico. Se dará preferencia a los hombres atléticos en reserva y a los intelectuales. El hombre vulgus no será tenido en cuenta y se le dejará desaparecer. El año 2000, luego del cataclismo, conocerá esta norma nueva y el hombre animal se habrá dormido para siempre. La procreación así dará al ser humano sin pecado original. Entonces, ¿qué quiere decir? El hombre del mañana. O sea, no podemos estar hablando, yo aquí considero que para el chino no estaba hablando de los bancos de esperma o de que se van a seleccionar de una manera u otra. Uno diría, bueno, hasta ese cierto punto en sociedades llamadas del primer mundo en Europa, donde ya básicamente se hacen los hijos por encargo, ¿no? O sea, ya si una mujer quiere embarazarse, tener familia, tener hijos, no necesariamente forma hogar con un hombre, sino simplemente acude a un banco de estos de esperma y selecciona, como dicen ahí, de quién puede posiblemente tener la opción de embarazarse, ¿no? Qué tipo de persona, así no le vea el rostro, pero qué tipo de persona clasificaba para sus intereses como futura madre. Pero a mí, a lo que me llama la atención aquí es que están hablando que, bueno, el hombre del mañana, y otra parte donde está hablando, el hombre vulgus no será tenido en cuenta y se le dejará desaparecer. ¿Cuál es el hombre vulgus? ¿Sí? Diría uno, pero ¿cuál es el hombre vulgus? O sea que si a futuro se va a plantear este tipo de reproducción humana, ya no se hará como siempre a la usanza antigua, sino que se va a hacer a partir de ese cultivo espermático y en laboratorio, ¿sí? Y obviamente la mujer sí tendrá al hijo o digamos hospedará ese nuevo ser en su vientre, pero ya será a partir de una selección, donde ese hombre vulgus no será tenido en cuenta y se le dejará desaparecer. ¿Por qué se le hará desaparecer? Luego dice acá, el año 2000 luego del cataclismo, o sea, estamos hablando del tercer milenio, del 2000 en adelante, ¿sí? Estamos en el 2023, hablemos que estamos en el tercer milenio. Luego del cataclismo, ¿sí? Entonces va a ser después de lo que vaya a ocurrir, como lo que él denomina cataclismo. Ya hemos hablado también en otros videos sobre eso, o sobre la interpretación que hago sobre eso. Luego el cataclismo conocerá esta norma nueva, la norma nueva de el cultivo espermático en laboratorio. Y el hombre animal, atención con esto, o sea que el hombre vulgus, van a equivalerlo aquí al hombre animal, se habrá dormido para siempre. Y la procreación así dará al ser humano sin pecado original. O sea que el hombre animal era o estaba presente en nuestra herencia genética, pero que después de todo lo que vaya a ocurrir, ya las disposiciones de la nueva humanidad que queda, sea con ayudas o no ayudas del espacio exterior, como algunos manifiestan, que ya van a llegar extraterrestres buenos, que enviados por Dios, como otros hermanos creados en otros espacio-tiempo dimensionales, en otros lugares del universo, etcétera. Sea que ocurra lo que tenga que ocurrir, según lo que está profetizando aquí Parravicini, ese nuevo ser humano tendrá ya una nueva modificación genética, ¿sí? Y dice que ese hombre animal o esa modificación que posiblemente nos hicieron en los primeros humanos cuando el primer pecado, o cuando el pecado original entre Adán y Eva, se habrá desaparecido, ¿sí? O sea que esa herencia genética no va a estar más, ¿sí? Y dice acá, dormido para siempre, el hombre animal se habrá dormido para siempre y la procreación así dará al ser humano sin pecado original. O sea que esa primera modificación genética que nos hicieron y que generaron esa nueva sociedad, digamos que transformada de manera arbitraria, ¿sí? Va a volver a transformarse y a renacer. Y ese renacimiento será con la transformación energética que la energía crística traerá. Pues eso es lo que uno deduce, porque ¿qué otra cosa puede salir de ahí? Y es
un ser humano sin pecado original, o sea, sin esa transformación de ADN. Entonces, ¿cuál era el afán de hacer lo que hicieron con el medicamento milagroso? Yo creo que era restar la posibilidad de que el ser humano pudiera recibir la transformación energética que venía en mejora y en función de transformarnos nuevamente a lo que originariamente deberíamos ser. Pues estoy aventurándome a decir un montón de cosas. Ahí me disculparán ustedes y me corregirán. Bueno, no es tanto corregir porque digamos que me pueden ayudar a ampliar o a dar su punto de vista diferente, porque digamos que esto de la interpretación está a libre posibilidad de cada uno, ¿no? Entonces ya resalto aquí: luego del cataclismo, el hombre animal se habrá dormido para siempre. La procreación dará así un ser humano sin pecado original. Y ya las últimas, ahora sí, esta psicografía, que la dejé como última y que plantea precisamente lo que venía yo diciendo, de que qué fue lo que pasó con el ser humano original. Y dice acá: el ser humano original y el pecado original. Mire, el pecado original será anulado por el laboratorio semental, o sea, lo que estábamos diciendo en las anteriores psicografías, que va a haber un momento en el cual esa manipulación de ADN va a ser anulada. ¿Sí ves? Va a ser anulada a partir de qué? Del uso de elementos de la vida, o sea, de células de la vida, aquí en este caso de semen y de óvulos que sean realmente originarios de la fuente original, valga la redundancia. O sea, que no vengan viciados o que no vengan trastocados por lo que originariamente se hizo. O sea, que hay una simiente que debe desaparecer, y esa simiente es la que dio origen a la caída del ser humano, según tengo entendido, o según lo que yo interpretaría a partir de las mismas escrituras. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos aquí un ser allá atrás que no es humano, un pseudohumano, no es humano, parece más un dinosaurio, si hablamos de lo que hablan de las supuestas conspiraciones a partir de los reptilianos y de todas esas razas de las que nos habla gente que está dedicada a ese tema. Pues mire que esto acá parece como una especie de dinosaurio, ¿sí? Es como un ser bestial, un ser más grande. No está muy parecido al ser humano que digamos, o sea, obviamente tiene boca, ojos, tiene una cabeza, pero la forma en general es mucho más grande y es, digamos, más a nivel de una bestia, ¿sí ves? Y acá encontramos un cuerpo femenino desnudo, ¿sí? Mostrando precisamente aquí la parte de, digamos, de los senos, que es algo que es las protuberancias o las glándulas mamarias, que son características en nosotros las mujeres, que son las que nos dan las posibilidades de alimento al nuevo ser que nace de nosotros. Entonces aquí está el cuerpo de la mujer, está el vientre de la mujer desnuda, pero esta mujer tiene una conexión energética. Aquí estamos viendo cómo ella, ¿sí ves? Tiene una conexión energética, pero a la vez esta conexión tiene una forma de hélice enroscada, mira. Es que como esa conexión energética que está presente en su propio ADN, aquí ella tenía la conexión de la creación de un nuevo ser a nivel materia, pero con esa herencia. Pero este ser bestial viene y rompe ese equilibrio, y en el vientre materno instaura su herencia genética. Mire, esto que yo veo aquí es esa serpiente, ¿sí? Tiene una forma de serpiente, pero también es esa otra, es como esa modificación, pero es la modificación inicial, pienso yo. Mira cómo la atraviesa acá y cómo la atraviesa acá, o sea, cómo la toma. Y de ahí también recuerdo yo los pasajes donde se habla de cuando los ángeles caídos tuvieron hijos con las mujeres humanas, y que de ahí nacieron monstruos gigantes
y que esos fueron los que desaparecieron en la época del diluvio. Entonces diría uno, no está tan lejos si volvemos a las escrituras. Las escrituras no serían tantos los mitos que la gente cree, sino que se podrían ir ratificando día a día con cosas obviamente que aparezcan a nivel de la arqueología de pronto. Posiblemente lo de Egipto hablará, porque la gente a veces pasa como Santo Tomás, hasta no meter la mano en la llaga no cree. Entonces, ¿cómo encontrar evidencias objetivas y materiales de algo que para algunos representan mitos o leyendas? Entonces, aquí lo que nos está demostrando es que ese pecado original está aquí plasmado, es esa mutación que va a haber sobre los primeros hombres, los primeros hombres sobre la tierra. Esa mutación será anulada por el laboratorio del que estábamos hablando antes. O sea que después del cataclismo se va a ver toda una tipo de selección a partir de quiénes quedan, quiénes prevalecen, quiénes se van, y digamos que llega al fin una llamada civilización para dar nacimiento a otra. Pero esta parte de que será anulado este pecado original es supremamente importante. Luego dice aquí, la Madre Santa no será ya en el tiempo de Crop, la Madre será en el laboratorio de injerto semental. Entonces, digamos que al parecer, según yo veo acá, a través de la Madre venía la parte del desarrollo, o sea, venía a ver como el legado espiritual en la formación de ese nuevo ser. O sea, las dos células se unían, pero había un proceso aquí espiritual a partir de la mamá, que es la que gesta en su vientre, entiendo yo así, que era como algo así. Esto rompió esto, pero aquí a futuro dice, ya no, la Madre Santa no será ya en tiempo de Crop, o sea, ya la madre no va a recibir esto que recibía, sino que será en el laboratorio del injerto semental. O sea, la madre será en el laboratorio, o sea, ya el laboratorio semental es el que se encarga de generar que el nuevo ser que se alojará en el vientre ya viene con las condiciones de origen, de ADN y energéticas que deben ser para generar precisamente esa nueva humanidad. Eso lo voy entendiendo yo así. Pueden ser locuras que estoy diciendo, pero es lo que entiendo. Y ya aquí finalizamos. Entonces, agradecerles a ustedes su compañía, la paciencia, y cualquier tipo de comentario que tengan, por favor, con el máximo de los respetos, que siempre es lo que se pide, podamos interactuar por este medio. Dios les bendiga, muchas gracias y mil bendiciones para ustedes. Este fue Mundo Profético y yo soy Angélica. Chao, chao.